Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues estamos aquí muy gratamente reunidos virtualmente con una gran amiga y colega colombo-mexicana, aquí donde la ven y con su institución de México, de Ciudad de México, el instituto, pues no, es un hospital realmente, ¿no? Es el Ujú. Hospital General de México, del Servicio de Reumatología, pero ahí donde la ven a nuestra amiga es nacida en la tierra del mismo Gabo, de Aracataca. Entonces, pues Ingrid, gracias por aceptar nuestra invitación. Es de verdad muy importante para nosotros tener una investigadora de tu nivel aquí que nos pueda abrir ojos a nuevas metodologías que sabemos poco se han utilizado en Colombia y que sin duda, gracias digamos, a personas como tú podemos tener acceso a este tipo de metodologías. Quisiera muy brevemente, antes de que Ingrid empezara, pues, presentarla. Ingrid estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, en México, y hizo otro pregrado en arqueología. Y entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta de esas inclinaciones metodológicas diversas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Posteriormente, pues estudió una maestría en epidemiología clínica en la UNAM, terminó el doctorado en antropología también en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. No voy a entrar en diplomados que ella ha tomado ni en otros cursos y estancias doctorales y postdoctorales porque pues no terminamos el día de hoy. Sin embargo, sí es importante que los participantes sepan que ha sido profesora en varios posgrados en varias instituciones. Creo que ya tienes más de 120 publicaciones por ahí, conté en Medline solamente, como por mirar, y no sé si nos vas a hablar de eso, pero encontré un artículo maravilloso, una revisión sistemática de métodos mixtos que hiciste sobre Ah, sindemia en sí, sí, reumatología, sí. muy, muy interesante. Bueno, de pronto nos cuentas algo de eso más adelante. Ujú. Bueno, y yo creo que, Ingrid, ya con esa presentación, yo creo que somos todo oídos para escucharte en lo que nos quieras decir el día de hoy. Gracias. Bueno, y yo sobre todo les agradezco la invitación, la oportunidad de compartir, pues no solo la parte como teórica, sino también muy, muy práctica de lo que yo y el grupo con los que colaboro hemos realizado en el tema que vamos a tratar hoy. Quiero agradecerle de manera especial a José Moreno y a Javier Hidrogo por la amable invitación. Son colaboradores de hace muchísimos años y bueno, que ha sido muy grato todo lo que hemos realizado como trayectorias de investigadores que colaboran. Entonces, pues, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Tengo permitido. Sí, perfecto. Espérenme tantito, nada más. Eh, Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ingrid, perfecto. Sí, sí, ok, perfecto, listo. Entonces, bueno, para ir adentrándonos en el tema, ya como Javier lo mencionó, yo estoy en el Servicio de Reumatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, uno de los hospitales más antiguos de México. Tenemos 117 años. Entonces, pues bueno, y aquí he estado la mayor parte de mi carrera académica. Un poco los objetivos de lo que quiero como, compartir con ustedes. Espero que sea un diálogo. O sea, este es un terreno relativamente no nuevo, pero sí que se ha estado consolidando en los últimos 20 años de las revisiones sistemáticas. Tradicionalmente las revisiones sistemáticas pues eran cuantitativas y hasta ahí se enfocó mucho, sobre todo iniciativas como Cochrane y otras a nivel mundial, pero que no aceptaban lo que eran las metodologías quali o no estaban preparadas. Yo me acuerdo que la primera vez que intenté hacer una revisión sistemática cualitativa, me contacté con el Centro Cochrane y me dijeron no estamos preparados a nivel metodológico para hacer un acompañamiento de una revisión sistemática de este tipo. Y eso estoy hablando de hace como unos 20 años. Entonces, esto ha sido como que apenas se ha ido consolidando un poco a medida que los métodos, tanto cualitativos como mixtos, se han adentrado más en el área de las ciencias de la salud y que ha habido más colaboraciones y productos de las mismas, como que para que permitieran hacer esta revisión. Entonces, algunos de los objetivos que quisiera compartir con ustedes, bueno, son primero los conceptos.
que ahí vamos a ver que hay diferencias y diferentes posturas y voy a ir anotándolo. Un poco rápidamente lo que son los estudios mixtos, nada más para revisarlo brevemente, porque también es algo en lo cual también no estamos muy familiarizados en el área de la salud y hay una diversidad y a veces a las cosas que le llamamos mixtos no son tan mixtos, entonces voy a nada más a dar como una pincelada para poder entender después el ejemplo que tenemos de esta revisión sistemática de estudios mixtos. Luego un poco revisar esta metodología y bueno, ver estos conceptos de las revisiones sistemáticas y cualitativas y en estudios mixtos. Un poco lo que son los estudios mixtos es esta relación entre productos de investigación cuantitativas y cualitativa. El reto de los estudios mixtos es que hay que saber mucho de las dos metodologías para poder diseñar un estudio de este tipo, donde uno recopila y analiza esta información con los datos, respetando la metodología de cada uno en la recopilación y en el diseño, que son muy diferentes, desde las mismas posturas, tanto teóricas, epistemológicas, que subyacen a cada uno de estos diseños de estudios. Eso hay que dominarlos y respetar cada una de estas de las aproximaciones. Y luego tratar de combinar las diferentes interpretaciones y los productos de cada uno de ellos. Y esto mismo se va relacionando y de eso depende las formas o los diseños que hay, la variabilidad de diseños que hay en los estudios mixtos, desde cómo se combinan desde el mismo diseño hasta en la recopilación de la información o la misma interpretación y análisis de los resultados. Nada más para darles rápidamente, hay estas diferentes combinaciones y lo que depende es de cómo uno va combinando en el transcurso del estudio las dos fuentes de información cuantitativas y cualitativas. Entonces, de eso va a depender cómo le llame cuál, cuán, pero es importante que cuando leamos un artículo de estudios mixtos, ya sea para incluirle en una revisión sistemática o porque nosotros queremos revisarlos o porque queremos diseñar, seamos explícito a cuál de estas diferentes modalidades nos estamos refiriendo. Gran parte de cuando uno revisa estudios mixtos es que no hacen la distinción del tipo de diseño, así como describimos muy claramente el diseño en los estudios cuantitativos y en los cualitativos, en los mixtos también tenemos que ser muy claro en cómo y explícitos en el diseño y este es uno de los elementos donde muchos de los artículos que revisamos de diseños mixtos no son específicos y no permiten a veces hacer una evaluación de la información que nos están dando. Un poco la tipología de las revisiones sistemáticas en general, aquí en este encuentro solo nos vamos a enfocar en revisiones sistemáticas cualitativas y mixtas. ¿Cuáles son? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta revisión sistemática de estudios cualitativos? Bueno, es una estrategia metodológica, igual que la Quanti, pero que permite revisar, agregar e interpretar de una manera rigurosa, porque esto a veces mucha gente dice, una revisión sistemática no es rigurosa como una revisión sistemática cuantitativa. No, no lo es. Lleva una metodología igual de compleja e igual de rigurosa que en los métodos cuando se hace revisión sistemática cuantitativa. Y que lo único que diferencia es que la fuente de la cual estamos obteniendo la información son artículos publicados que son de investigación cualitativa o que hayan utilizado métodos cualitativos que en este caso, por ejemplo, las mixtas que hayan utilizado métodos cualitativos. ¿A qué nos refieren? Bueno, que sean entrevistas en profundidad, o grupales, grupos focales, o mesas de diálogos, observación participante no participante, que son más estudios de tipo antropológicos, ¿no? Y el objetivo es llegar a hacer una interpretación, ¿sí? Nueva, o integrar esta información que ahorita lo vamos a ver en los diferentes tipos de revisiones sistemáticas que hay. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué hacemos una revisión sistemática de estudios cualitativos? Que a diferencia de los cuantitativos es para generar una evidencia y toma de decisiones en algunos casos, pero aquí específicamente es describir y sintetizar información, pero para ver prácticas que se están dando en algún tema de salud. Por ejemplo, cómo se están dando las prácticas de comportamiento para el manejo del control del dengue. Eso puede ser eso. Yo quiero ver cuáles son las prácticas que se están haciendo a nivel de políticas de salud o de los sistemas de salud o de los individuos a nivel comunitario, qué estrategias están haciendo. Y hago una revisión. Muchos de estos estudios tienen que ver vienen de fuentes cualitativas, entrevistar a las personas en la comunidad, observación de cómo descacharrizan, etcétera, o cuáles son los programas y cómo se integra todo esto la información.
o definir futuras áreas de investigación. Ahorita los dos ejemplos que les voy a compartir fue el objetivo de dos de las revisiones sistemáticas, una reciente, que es la que se acaba de publicar, y otra que está en proceso de publicación, para que ubiquen cómo uno las puede utilizar cuando está diseñando un proyecto de investigación y generar nuevas preguntas o campos donde hacer investigación. O también detectar estos información conflictiva o controvertida y que le permita a uno decir, bueno, este es un campo en el cual hay que tomar una decisión y hay que hacer esta revisión porque estamos teniendo información eh, que no está llevando hacia un consenso o que no tenemos una sola definición, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita en el estudio que les voy a presentar de retraso en el diagnóstico. No existe una definición en reumatología para retraso, como si lo hay, por ejemplo, para cáncer de mama o algunos otros tipos de cáncer donde esto se ha trabajado más. Aquí no, parecería mentira, hicimos una revisión precisamente para saber eso y es interesante. O diseñar recomendaciones. Actualmente, las recomendaciones y las guías de práctica clínica, que eso es algo que nos estamos moviendo, no solo están incluyendo evidencia cuantitativa, sino también evidencia cualitativa, en especial aquellas guías donde hay, por ejemplo, mucha consejería. Por ejemplo, las guías de salud reproductiva en diferentes áreas deben incluir tanto una revisión sistemática, cuantitativa como cualitativa, por el tipo de temas que se están elaborando. Entonces, muchas de las recomendaciones que hacen, ya sean asociaciones o consejos de los profesionales de la salud, deben incluir las dos tipos de revisiones. Ya es como una obligación, sobre todo en algunas áreas. Yo quizás muchos de los ejemplos se los voy a dar relacionados con reumatología porque es donde más estamos como, bueno, estoy involucrada, pero actualmente, por ejemplo, todas las recomendaciones de las asociaciones europeas de reumatología, el Colegio Americano de Reumatología, el mismo PANLAR, que son todas las asociaciones latinoamericanas de... tanto asociaciones como consejos de reumatología, están incluyendo las dos perspectivas cuando se diseñan las guías, hacer una revisión cuantitativa y una revisión cualitativa. ¿Cuál es el problema? Que no hay mucha gente preparada en nuestras áreas para hacer revisiones cualitativas porque hay que saber, y mixtas menos porque hay que tener mucha preparación en esta área, ¿no? Que por lo tanto eso nos lleva ahorita a un elemento que es fundamental cuando se planteamos este tipo de revisiones. Hay diferentes tipos. Dependiendo a dónde consulten, van a encontrar diferentes denominaciones que hacen referencia a lo mismo. Esto es más o menos un consenso de lo que yo he revisado, mezclando todas las tipologías. Por ejemplo, una de las más fuertes es el Instituto Joanna Briggs, que es el que más se ha dedicado a hacer revisiones sistemáticas cualitativas, sobre todo de hacer las guías metodológicas para poder hacer una revisión sistemática, y a partir de ahí los otros institutos han copiado un poquito el modelo. Y están las metasíntesis o síntesis temática, ahorita lo vamos a ver en detalle, la metaagregación. Esto es una aportación totalmente de este instituto. Las metanarrativas, las metaetnografías. Esta es muy poco utilizada en el área de la medicina debido a que son la síntesis de estudios etnográficos. Y eso es algo a lo cual no estamos acostumbrados en el área de los profesionales de la salud, a hacer primero etnografías y luego a sintetizarlas. Entonces implica tener conocimientos mucho, sobre todo antropológicos, no solo de estudios cualitativos, sino estudios cualitativos de corte antropológico. Y en general lo que se hace es para sacar análisis teóricos de qué teorías se están utilizando, en qué áreas de la antropología. Entonces eso podría ser poco aplicable, aunque yo creo que sí vamos a migrar en esto. ¿En qué sentido? Ahorita se están creando bases de datos de pacientes, de narrativas de pacientes y de estudios etnográficos de pacientes en ciertos contextos que nos permitirían hacer un tipo de revisión sistemática de esto. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que esto no solo se basa en los estudios publicados, sino también en fuentes primarias, como serían las mismas narrativas de los pacientes, que nosotros podríamos acceder a estas bases de datos e incorporarle y hacer una síntesis de, por ejemplo, cómo se está trabajando o cómo se están comportando los diabéticos en diferentes contextos socioculturales, cuáles son las estrategias que están utilizando. Y ahí podríamos utilizar lo publicado con algunos fragmentos etnográficos, pero también ir directo a estas bases de datos de pacientes y mezclarlas y hacer una metaetnografía. Entonces, tiene cierto grado de complejidad, pero creo que estamos migrando a medida que vayamos teniendo bases de datos de este tipo. La revisión de alcance, esta es la que más se utiliza en el área de ciencias de la salud. La van a conocer como Scoping Review y ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Me voy a centrar en específico en esta porque es muy, muy utilizada, y la revisión sistemática cualitativa o síntesis cualitativas, que son como los dos,
son las dos formas de hacer revisiones sistemáticas cualitativas más utilizadas en los profesionales de la salud. Vamos a ir como viendo algunas de manera particular. La metasíntesis o síntesis sistemática es para identificar y analizar y reportar patrones. O sea, cuáles son los temas que más se están mencionando, por ejemplo, en una guía o las estrategias de la salud reproductiva de mujeres en ciertos contextos sociales. Y entonces busca uno los temas específicos a qué se refieren con salud reproductiva, cuáles son los métodos de protección que están utilizando con mayor frecuencia, con qué parejas, etcétera. Y esto lo va uno buscando en los artículos cuando diseña la forma de extracción. Y después los analiza y entonces hace una interpretación. ¿Sí? Entonces, esto implica mucho detalle de este gran tema que, digamos, sería salud reproductiva, pero todo lo que está asociado dentro del concepto de salud reproductiva. Por lo tanto, cuando hacemos una revisión sistemática, tenemos que tener mucha claridad conceptual. ¿Para qué nos sirven realmente, no? Para identificar fenómenos ya estudiados y ver qué perspectivas, desde dónde. Porque podemos decir salud reproductiva, así, voy a tener como el mismo ejemplo como para que vayan viendo, pero después vamos a cambiar. Por ejemplo, puede ser desde la salud reproductiva, desde los derechos humanos, ¿no? O puede ser desde la salud reproductiva desde una perspectiva muy biomédica. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar desde dónde se están aproximando a la salud reproductiva. Para eso sirve hacer una metasíntesis, ¿no? O desde las ciencias sociales, cómo se están aproximando a la salud reproductiva y poder tener una visión en conjunto desde la biomedicina o de las ciencias sociales aplicadas a la salud con respecto a lo que es el abordaje de la salud reproductiva. Para eso nos sirve hacer una metasíntesis. ¿En qué contexto? No es lo mismo hablar de la salud reproductiva en México que en el Amazonas, ¿no? O que en el Caribe. O sea, estamos hablando de contextos socioculturales que influyen mucho en la forma en cómo se aproximan a la salud reproductiva. Y bueno, ver cómo lo han abordado y sobre qué líneas de investigación están basadas. La metaetnografía, como les mencionaba, entonces permite hacer una construcción teórica. Finalmente, uno lo que hace cuando se hace estos análisis de las etnografías, de estos escritos que se hacen en antropología, donde tenemos diferentes fuentes de información, la observación participante no participante, las entrevistas en profundidad o grupales, la descripción del contexto en un solo documento que es la etnografía, que es la base de la antropología, y uno ve varias etnografías o estudios etnográficos que casi no son artículos por la profundidad, pero son libros. Entonces, ¿cómo sintetizarlo y desde dónde los autores que han estado viendo un mismo fenómeno, qué teorías y qué temas están trabajando y si son realmente pertinentes o no? Esta es una aproximación muy crítica, por lo tanto hay que tener mucha profundidad de conocimiento para hacer una crítica. Es decir, siempre se han abordado desde las teorías, no sé, críticas marxistas, por ejemplo, de un fenómeno en salud. Pero sin embargo, actualmente lo que estamos en son corrientes más interpretativas, por llamarlo de otras aproximaciones, que dan más cuenta de lo que siente el paciente, de cómo el sistema de salud está influyendo, no desde esta parte muy macro que podría ser una aproximación de este tipo cuando se analiza un fenómeno de salud. Y explicarlo teóricamente y hacer nuevas propuestas, cómo serían las nuevas miradas teóricas para abordar ese mismo problema. Y bueno, es un proceso muy secuencial. ¿Y qué es lo que vamos buscando? Uno va haciendo como interpretando, y un elemento metodológico importante en la etnografía son las metáforas, porque son relevantes. Por ejemplo, en lupus, que es un tema que recientemente he estado trabajando mucho, una metáfora que dicen los pacientes tiene que ver con la mariposa, y la mariposa hace referencia a las primeras manifestaciones que se observan en el lupus, que es como en alas de mariposas, esta lesión en la piel como alas de mariposa, entonces le llamamos la mariposa. Muchos dicen sí, pero la metáfora es la mariposa morada, morada porque es el color del feminismo. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad donde predominan las mujeres, o sea, hay una relación 9-1 con respecto a los varones. Entonces, esos elementos uno los va buscando en las etnografías para poder interpretar desde dónde los pacientes se están posicionando ante la enfermedad y cuáles son las estrategias. Eso es como un ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, uno va buscando estos elementos, ¿sí? Y bueno, uno va haciendo interpretaciones, por lo tanto, es lo que les decía, uno tiene que tener mucha preparación teórica en este sentido. Los metaestudios, bueno, esto implica nuevamente hacer esta visión de en conjunto sobre un fenómeno. Sin embargo, aquí uno lo que hace es una compilación de los mismos.
más que hacer una interpretación más allá, es nada más una descripción de cómo se van integrando este fenómeno que uno quiere evaluar o relacionar. Pero no hay más allá una interpretación tan teórica. Describe qué teorías se están utilizando, pero uno no hace una propuesta como investigador de una forma nueva, una nueva teoría para interpretar el fenómeno. Entonces, si bien es una diferencia aparentemente sutil porque la metodología es la misma, pero cómo aborda uno la síntesis lo que hace la diferencia. Una es más teórica para generar teoría y otra es más nada más para describir el fenómeno. Las reversiones de alcance son como las más simples, porque ahorita vamos a ver que a nivel metodológico hay algunos pasos que no siguen comparado con la revisión sistemática cualitativa y que hace que sea más rápido sacar la información. Por eso es tan utilizada en el área de la salud. Uno quiere saber rápidamente y de manera muy ordenada qué se sabe sobre ese tema. Y un scoping review te lo permite hacerlo de manera muy ordenada, pero sin unos requerimientos tan fuertes como sería o tan estrictos como sería la revisión sistemática. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como mapear lo que se sabe, pero de manera ordenada. Es lo que hacíamos, es como una revisión narrativa, pero muy ordenada, que cumple algunos de los criterios de la revisión sistemática cualitativa. Ahorita lo vamos a ver. Y casi siempre uno lo busca para ver brechas de investigación, o sea, qué hace falta en esa área que no se ha investigado. Y entonces uno le da este panorama general y dice, ah, es que no se ha abordado desde esta perspectiva o no ha utilizado estas técnicas, etcétera, ¿no? Se la pueden encontrar como diferentes denominaciones en inglés. En español se ha puesto, o castellano, dependiendo como queríamos decir, de alcance. Esto los más exquisitos del lenguaje dice que así debería denominarse, pero cuando ven las publicaciones en español, se lo ponen en inglés. Por ejemplo, ahorita el último número de la Revista Colombiana de Reumatología tiene 2 revisiones sistemáticas de alcance y le ponen Scoping Review como el diseño que están utilizando para la revisión sistemática, pero lo pueden encontrar en estas diferentes denominaciones. Cuándo realizar este tipo de revisiones, que les digo son las más frecuentes utilizadas en el área de la salud, que el tema no está bien documentado, que hay heterogeneidad en la aplicación de los conceptos. Como un preámbulo también puede ser, uno puede comenzar con una revisión de alcance y terminar haciendo una revisión sistemática de la literatura, o sea, cumpliendo los otros pasos metodológicos que no tiene la revisión de alcance. Entonces también puede ser porque uno se da cuenta de la magnitud el fenómeno que está queriendo sintetizar y dice, no, esto mejor lo terminamos haciendo como una revisión sistemática. ¿Por qué? No es lo mismo una revisión de alcance comparada con una revisión sistemática en el sentido de considerar un artículo original. Muchas de las revistas actualmente consideran, bueno, todas las revistas consideran como una revisión sistemática como un artículo original, pero no todas las revistas consideran un scoping review como un artículo original. Se publican como revisiones narrativas. Entonces, a nivel académico, eso tiene también un impacto de uno como investigador que cuando decide hacer una u otra y si quiere tener un producto publicado en una muy buena revista como un artículo original. Entonces, ahí también es un aspecto a considerar. Luego, identificar qué tipo de evidencia se ha generado de manera rápida para el tema que uno está estudiando y también las brechas de investigación. En general, esto es un elemento que no se menciona en la literatura, pero a mí me parece súper importante. Los estudiantes de doctorado deberían iniciar su proyecto con una revisión, por lo menos de alcance, idealmente de una revisión sistemática, dependiendo del tema cualitativo, si van para áreas donde esto es pertinente o mixta, pero si no se puede, por lo menos una revisión de alcance que es un poquito más corta. Esto les da una muy buena preparación. En general, los alumnos que están conmigo hacen esto como parte del primer semestre del doctorado. Les da una idea muy clara de cómo está el fenómeno que quieren estudiar, dónde están las brechas, dónde pueden aportar más y le permiten plantear un proyecto un poco más fundamentado e incluso después cuando estén en la discusión de sus resultados van a tener esta revisión que les va a permitir hacer una perspectiva muy crítica de la discusión de lo que ellos obtienen. Esto es algo que no se menciona, pero yo creo que es fundamental. Esto se hace en los países, los programas de doctorado de Europa y Canadá. Lo primero que debe producir un estudiante de doctorado es una revisión sistemática. Simple. Nosotros no tenemos en nuestros programas, hasta donde conozco en México y no sé en otros lados, donde he colaborado, no se tiene este requerimiento, pero en estos programas sí los tienen.
Ahora veamos la última, que es como la revisión sistemática que tiene todos los elementos metodológicos muy estrictos. Se le pueden llamar revisión sistemática cualitativa o síntesis cualitativa o metaagregación. Esto de metaagregación solo lo maneja el Instituto Joanna Briggs. Es muy poco. Entonces todavía está como inconforme hacerlo. Unas particulares son muy estrictos a nivel metodológico, pero bueno, para que lo vayan considerando cuando lean información de revisiones sistemáticas. Aquí se integran los resultados, ¿sí? Y se combinan estos hallazgos para completar un objetivo. Ahí es donde más se ha utilizado es en documentos para toma de decisiones. Entonces es algo que a nosotros como profesionales de la salud nos interesa mucho, de que tengamos evidencia cualitativa para la toma de decisiones, porque muchas de las acciones que hay que tomar no tenemos suficiente información cuantitativa como para hacer recomendaciones o no son pertinentes por el contexto sociocultural que estamos manejando. ¿Qué implica esta? Esta implica un protocolo de estudio. La metaetnografía no necesitamos tener un protocolo de estudio tan exquisito. El scoping review sí, con algunas cosas, pero en esta en específico sí necesita un protocolo de estudio muy bien descrito con todos los parámetros que ahorita vamos a ver. Bueno, y busca sistematizar la investigación. Shh, un momentito, perdón. Estoy aquí. Venía a verte, pero ahorita que termine. Ay, perdón, discúlpeme que estoy aquí en el hospital y entrar. Bueno, proporciona información para la toma de decisiones y incluye esta búsqueda sistematizada y también califica el nivel de evidencia, cosa que no hacen todas las otras tipos de revisiones sistemáticas cualitativas que he estado mencionando. Lo más importante para esta es la conformación del equipo multidisciplinario. Y eso quisiera hacer muchísimo énfasis. Es imposible hacer una revisión sistemática cualitativa si no están interactuando profesionales de la salud, investigadores de las ciencias sociales. Tienen que estar en conjunto diseñándole desde el protocolo. No es que después yo quiero que le deje una revisadita el de ciencias sociales, el antropólogo, el sociólogo médico o el trabajador social o el psicólogo que revise y diga si está pertinente. No, desde el inicio, la conformación del equipo multidisciplinario para diseñar el estudio es fundamental. Otra de las cuestiones importantes que tenemos que considerar es que nos permite hacer evaluaciones de recursos locales disponibles. Por ejemplo, si queremos hacer una revisión sistemática para toma de decisiones, debemos incluir información que se está produciendo a nivel local para hacer estas recomendaciones. No importa que esté publicado en la revista que es literatura 100% gris. Aquí, en las revisiones sistemáticas, la literatura gris, dado que viene de ciencias sociales, no aplica muchas veces a los requerimientos que tenemos en las revisiones sistemáticas cuantitativas, que tienen que estar en las bases de datos que nosotros tradicionalmente utilizamos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar muy buenos estudios en ciencias sociales que no están en estas bases de datos y que están dando información local. Entonces, eso es importante también. El registro del protocolo. Así como se hacen los registros del protocolo en la revisión sistemática cuantitativa, se deben hacer en la revisión sistemática, cuantitativa, en las cualitativas, igual es el mismo requerimiento. Esto es algo demasiado nuevo y ahorita les voy a platicar exactamente la experiencia que tuvimos con esto del registro y cómo nos pudimos salvar con una de las revisiones, donde esto no lo sabíamos hasta que nos dijo la revista y dónde lo registraron y ya lo habíamos acabado. Eso fue un chasco. Y el compromiso del equipo. La metodología, nuevamente. La pregunta de investigación. Si ustedes están familiarizados con la revisión sistemática cuantitativa, el esquema es el PICO. Aquí se llama PCC. ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar en la pregunta de investigación que va a guiar la revisión sistemática es la población, el concepto y el contexto. Entonces es diferente a la pregunta PICO, que es el paciente, la intervención, si todos recuerdan un poco cómo está. Luego, el segundo paso, la identificación de estudios relevantes. Es más o menos como la cuantitativa, nada más que recuerden que aquí somos más amplios. No solo nos basamos en las bases de datos tradicionales como PubMed, Medline, Scopus, ProQuest, etcétera, sino Social Science Index, literatura gris, búsqueda manual de manera intensiva, porque en ciencias sociales puede que no estén registrados artículos relevantes que no están en estas bases de datos tradicionales. La selección de los estudios. Pero antes de esto de las fuentes, la estrategia es el diseño de algoritmos. Es curioso porque
Los algoritmos que ya se tienen como tradicionales en lo cuantitativo aquí no funcionan. Entonces nos toca diseñarlos con alguien que programe para que haga una búsqueda lo suficientemente exhaustiva en las bases de datos. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios cualitativos no tienen identificadores adecuados en las bases de datos tradicionales. Entonces hay que hacer un algoritmo muy específico. Ahorita vamos a un ejemplo. Por eso les insistía en lo multidisciplinario. Nosotros en las revisiones sistemáticas que tenemos está colaborando gente de cómputo, haciéndonos algoritmos específicos, porque no es suficiente con el que trabaja en la biblioteca para darnos apoyo, ni el que lo hagamos nosotros mismos. Es insuficiente. Nosotros probamos el rendimiento cuando lo hacíamos de manera, digamos, tradicional, nosotros con nuestro alcance, cuando un computólogo trabajábamos en conjunto y diseñaba todo un algoritmo. Definitivamente nada que ver. La extracción de los datos, definitivamente la de nosotros era muy limitada. Los criterios de inclusión y el utilizar el esquema Prisma. Ahorita vamos a ver un ejemplo del esquema Prisma, que el esquema Prisma es igual para lo cuantitativo. Y el hacer lo que es el tamizaje de los títulos y resumen, a ver si cumple con los criterios de inclusión que nosotros definimos como grupo multidisciplinario. Y luego, bueno, hacer la caracterización de los datos, qué tipo de estudio, que a veces en lo cualitativo no es tan claro, porque a diferencia de los cuantitativos, no se escribe así de manera explícita. Estudio cualitativo de corte etnográfico, estudio cualitativo fenomenológico. Hay como que leer entre líneas y decir, ah, este es un estudio de este tipo. O estudio cualitativo de teoría fundamental. La metodología de la teoría fundamental, que son cosas diferentes. Si no están familiarizados, ahorita podemos hacer algunas apreciaciones en este sentido. Y también tiene su manera de calificar, que ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo se califica la evidencia y la calidad de los estudios, de los estudios cualitativos. Tiene que tener una revisión por pares, que yo consideraría que no es por pares, por más personas. ¿Por qué? Por la diversidad de investigadores que deben participar. Está desde el clínico, el epidemiólogo, el metodólogo, el psicólogo, el antropólogo médico, el sociólogo médico. Todas estas personas deben participar en conjunto. Entonces, yo creo que va más allá de la revisión por pares. El análisis, bueno, se puede hacer desde análisis narrativos, el análisis cualitativo tradicional por temas, identificando, o metasíntesis, quiere decir, ¿cuál es la diferencia cuando hacemos una metasíntesis en la síntesis, no como diseño? Que uno agarra, si se acuerdan de los estudios cualitativos, vienen como el tema y viene una viñeta, o sea, un fragmento de lo que dijo la persona que se entrevistó o el grupo y que hace referencia a un tema. Uno extrae estas viñetas, las conjunta y genera un nuevo análisis. Eso es de cierta complejidad también, a eso se refiere. Pero podemos dejarlo como simplemente nada más describiendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, el ejercicio de consulta con los diferentes grupos que están participando. El registro. El registro, los 3 centros que actualmente permiten registros de revisiones sistemáticas cualitativas son el Joanna Briggs, este OSF y el Prospero. El más frecuente que se ve en el área de salud es Prospero. Se manda todo el proyecto, ahorita vamos a ver cómo está el registro, pero no se debe haber iniciado la revisión sistemática. Ni el Joanna Briggs ni el Prospero permite que sea posterior a diferencia del OSF, que fue, uno sí lo puede hacer de, ya la acabé y la registro, ¿sí? Es la única que permite esta plataforma hacer un registro a posteriori de la revisión sistemática. Los otros 2 no lo permiten, tiene que ser antes de que se inicie y debe haber una aprobación. Ahora vamos a ver los ejemplos de esto. Me voy a basar en lo que yo he hecho porque me es más fácil dialogar y criticarlos. Lo primero que hice, bueno, fue esta revisión de metasíntesis para ver cómo son los proyectos, las trayectorias de búsqueda de atención de pacientes con artritis reumática. Esto fue parte de la tesis doctoral de una alumna de la Universidad de Barcelona y esto fue lo primero que hizo. Quería trabajar sobre artritis reumatoide y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que se sabe de las trayectorias de búsqueda de atención y para eso tenemos que hacer una revisión sistemática de estudios cualitativos, porque lo más probable es que no vamos a encontrar nada cuantitativo. Aunque comenzamos como que fueran de los 2 tipos, realmente terminamos más con información cualitativa. Hicimos este es el prisma, cómo partimos de la pregunta
y cómo fuimos identificando tanto estudios cuantitativos como estudios cualitativos y los fuimos clasificando de acuerdo a los outcomes que definimos para esta revisión sistemática. Es la pregunta que va guiando la revisión sistemática. En este caso era ver qué tipología, cómo sintetizarla y cuáles son estos modelos que se han aplicado en artritis reumatoide, pero en especial en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los procesos de búsqueda de atención en los sistemas de salud son muy diferentes de país a país. ¿Qué era para nosotros un objetivo importante? Primero, hacer una metasíntesis de los estudios para generar un modelo basado en lo que venía en los estudios, que este fue el modelo inicial que nosotros pudimos establecer. Pero después hicimos un análisis más allá de todo esto para generar un nuevo modelo de acuerdo a lo que nosotros habíamos interpretado. Si ven, son dos niveles. Una cosa es sintetizar y agruparlos como una figura. Y otra cosa es interpretarlo y generar un nuevo modelo que queremos probar. Y que, bueno, nosotros estamos ahorita basados un poco en este proceso de búsqueda de atención. Si ven, es un poco diferente. Está basado en los elementos, pero nosotros agregamos otros elementos que venían en los escritos, pero que era una parte más interpretativa. El otro estudio que realizamos fue una revisión sistemática cualitativa y mixta. Esto sí fue para buscar un concepto que es un concepto que viene de la antropología médica, que se llama sindemia. Es propuesto por Mary Singer en 1990 y realmente lo utilizó en ese entonces para explicarse cuáles eran los efectos del estéreo en la salud de tener una combinación como es el uso de drogas duras en hombres que tenían sexos con hombres y que tenían riesgos para esto, pero que vivían en contextos de precariedad. Entonces, esto es como un poco el concepto de la sindemia, es como juntar varias enfermedades que se dan en un solo individuo, pero además que están en contextos desfavorables y por lo tanto eso tiene efectos deleterios en la salud. Es como de manera resumida un poco. Nosotros queríamos abordar esto en un estudio comunitario que tenemos una cohorte de larga duración en el estado de Yucatán, en México, y los alumnos que están, 3 de ellos son estudiantes de doctorado actualmente que ya están avanzados, era, bueno, ¿qué se sabe sobre esto en reumatología y en general? ¿Y cómo se ha abordado? Entonces decidimos hacer una revisión sistemática cualitativa y mixta. Casi no hay estudios de esto cuantitativos en el área de reumatología. El poco que hay, bueno, nuestro grupo es el que ha publicado. ¿Qué nos pasó con este? Que nosotros en ese entonces, esto se publicó 2023 y lo hicimos en el 2021. No sabíamos que había que hacer un registro. Cuando enviamos el artículo nos dicen, ¿y en qué base de datos, bueno, en qué plataforma registraron el protocolo? ¿En las revisiones sistemáticas colectiva también hay que hacerlo? Sí, efectivamente. Entonces, buscamos esta plataforma que nos permitió hacer el registro de manera retrospectiva y poder dar respuesta a los revisores. Este es el número de registro que lo da como un DOI y se hace en esta plataforma. Es bastante sencillo, se llenan todos los ítems y se arroja un número al final. ¿Cuál fue la estrategia de búsqueda que realizamos en esto? Como les digo, esto fue un algoritmo creado con el computólogo y todo el equipo las claves y para quiero, a ver, quiero mostrarles cómo sintetizamos esto. Es una extracción, una hoja de Excel por cada una de las bases de datos que queremos, que hemos utilizado para extraer la información, donde están los títulos, el DOI, el documento, etcétera, y después los vamos clasificando si realmente cumplen con los criterios de inclusión que habíamos definido, pero también para ver la calidad de la búsqueda, si eran verdaderos positivos, falsos positivos, que decían que sí tenían el concepto de sindemia, pero resulta que lo decían en la discusión que la sindemia podía ser un modelo para explicar esta enfermedad. Pues eso no era lo que nosotros estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando cómo se había utilizado el concepto de sindemia en el proyecto, en el estudio. Entonces íbamos clasificándolos el grupo que estábamos participando en este. A ver, espera. Dios, aquí ya me... Luego, buscamos cuáles eran los criterios de evaluación más pertinentes para los estudios cualitativos de este estudio. Quiero mostrarles nada más los ejemplos porque a veces no es tan fácil que consiguen esta información. Este es un material suplementario que se da para la publicación. Y ven los aspectos, éramos 3 evaluadores
y uno que sintetizaba la información. Entonces, por cada uno de los estudios teníamos estos parámetros. Y si se dan cuenta, son parámetros que normalmente nosotros, los profesionales de la salud, no evaluamos en los escritos, como son, por ejemplo, la congruencia entre la perspectiva filosófica y la metodología de investigación. Así como que, ¿en serio? Eso normalmente no lo hacemos. Sí, si tú dices que yo voy a hacer un estudio crítico, que esa es mi propuesta teórica, tú esperas que la metodología permita y que los resultados decir que realmente alguien está levantando la mano. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Silvia Barrios. Robinson, Javier, ¿podemos ¿alguien? mirar qué puede hablar Silvia, por favor? Sí, señora, es que no se están Ah, viendo los materiales suplementarios que está mostrando. no está, Qué pena no está proyectando en mi interrumpirla. pantalla. No se No, está señora, seguimos mostrando. viendo la... No, no, señora, estaba A ver, proyectando únicamente digamos, la presentación y no se estaba viendo el material suplementario. Ahora aquí sí, muchas está viendo, gracias. ya, perdón. Entonces yo creo que cada vez que me meto como a los links, tengo que regresar y entrar, porque de pronto es eso. Ok, sí, y es importante que los miren porque sí quería como mencionarles esto. Entonces, bueno, lo que les decía son 3 evaluadores para este estudio, y sí, lo que me gustaría es que se fijaran en cuáles son los elementos que tienen estos guías de evaluación de estudios cualitativos, que son por los cuales no estamos muy familiarizados en la revisión sistemática cuantitativa. ¿Sí? Entonces tiene que ver de cómo la metodología está representada en el análisis de los datos. Si ven, son como conceptos un poquito como más inespecíficos si lo vemos de cómo están las otras guías para los estudios cuantitativos. ¿Sí? Si está culturalmente, el investigador mismo está planteándose, por ejemplo, es un elemento que buscamos. Porque en los estudios cualitativos realmente muy estrictos, el investigador debe posicionarse, o los investigadores te exigen, es uno de los criterios actuales de publicación que te exigen que diga, yo, mujer heterosexual de origen colombiano, vivo en México y que estoy analizando esta información, para que el lector sepa que yo puedo tener algunos sesgos de interpretación, por ejemplo. Eso es algo, ahorita acabo de publicar un artículo donde tenía 3 colaboradores que teníamos diversidad de preferencias, entonces había que manifestarlo porque el tema que se estaba analizando, para el lector era importante que las 3 personas que estábamos analizando la información teníamos preferencias diferentes, por ejemplo. Entonces estas cosas se buscan como elementos de calidad, de transparencia, como dentro de los investigadores, ¿sí? ¿Qué influencia tuvo el investigador en cómo se aproximó al campo? No es lo mismo que yo como médico voy a hacer un estudio, no sé, de comportamiento sexual, siendo yo nada más un médico que no soy un sexólogo. Es muy diferente la aproximación que puede tener un sexólogo o un psicólogo o un psiquiatra. Y eso es importante. Y eso se debe manifestar y se debe buscar de manera intencional como calidad dentro de los estudios cualitativos, ¿sí? Si está representada adecuadamente la voz del participante, esto es, si hay viñetas que dan cuenta del tema que se está analizando, ¿sí? Porque uno a veces encuentra incongruencia. Dice, no, esta persona tuvo muchas barreras para acceder al sistema de salud y no lo recibieron y lo maltrataron. Y la viñeta dice que la persona pues llegó, pero la persona dice, sí, yo llegué y no me atendieron rápido, pero después sí me dieron la atención. Entonces tú dices, pues, ¿dónde está la discriminación ahí, no? O sea, tiene que haber una congruencia, que es lo que se representa, como que el análisis está bien representado la voz de la persona y que el investigador que analizó e interpretó eso realmente está dando cuenta de lo que dice la persona. Entonces, más o menos esos son todos los elementos, era lo que les quería mostrar. Espérenme. Ingrid, eh, qué pena. Hay digo, 2 preguntas que están haciendo aquí los participantes ajá. y que si podrían mostrarnos el ejemplo de búsqueda que precisamente no vimos. Eh, Sí, sí, sí. Así que bueno que me dijeron esto, porque la verdad es que yo estaba tan confiada. A ver, me regreso y les muestro. No, aquí está. Espérame. Es que sí, es como esta parte. Voy al anterior para mostrarles así. Ay, espérenme. Dios, me adelanté. ¿Qué están viendo ahorita? Es a que no ti, sé en qué solo pantalla está. a ti, no, no estamos viendo nada, solo a ti. Ok, perfecto. Entonces déjenme.
Este es el ejemplo. ¿Ya están viendo un Excel? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, eso es lo que querían ver, ¿verdad? Que es lo que no se proyectó, ¿sí? Sí. Ok, este es como la extracción que hicimos después de que diseñamos el algoritmo en conjunto con el computólogo. Esta fue la extracción que hizo de manera automática, que la verdad es que le llevó nada hacerlo. Casi que al día siguiente ya teníamos esta información, todos los participantes, y bueno, nos los entregó por cada uno de las diferentes plataformas que hay como repositorios, que es el término correcto de artículos. Está el Scopus, el Web of Science, y también hizo una de cuáles no estaban duplicados. También no solo es la búsqueda, sino también que no estuvieran duplicados, porque eso es parte de la información que necesitamos para construir el prisma. Y luego nosotros íbamos clasificando de acuerdo al objetivo de la revisión, si eran verdaderos falsos, negativos, negativos, verdaderos, positivos. Hicimos como si fuera, esto no está en las estrategias metodológicas, esto lo hicimos nosotros para control de calidad de la información que se estaba extrayendo, si realmente los artículos que estábamos revisando realmente habían sido un estudio utilizando el concepto de sindemia, y no solo que nada más se mencionara en algún momento. O sea, fuimos muy amplios al principio, pero dijimos, si nada más lo menciona como que sería ideal que se utilizara esto, pues no entraba en el criterio de la búsqueda. Bueno, voy a volver Ingrid, había a la otro presentación. comentario. Sí, dice que Ajá. quién y cómo se diseña y valida los checklists. Sí. ¿Quién los diseña? Bueno, ya hay algunas recomendaciones a nivel, por ejemplo, Jana Briggs tiene recomendaciones de qué características debería tener un estudio cualitativo como de calidad. Hay también en Square, que es otra plataforma que tiene todas las metodologías y son checklists para ver la calidad metodológica que la hay para cuantitativos, pero también la hay para cualitativos. Entonces uno va viendo, que el título sí refleja o sea, y nosotros lo que hicimos fue una combinación entre el Joanna Briggs y lo que está en Square, porque en Square nos parecía que era demasiado apegado a lo cuantitativo y había algunos elementos que creíamos que no eran aplicables a lo cualitativo. Como esto fue una reunión multidisciplinaria donde participaron antropólogos médicos, enfermeras, médicos, metodólogos y epidemiólogo tradicional del Instituto Nacional de Salud Pública, o sea, de los muy tradicionales. O sea, fue muy así de que realmente tengamos esta evaluación y entre todos combinamos las diferentes guías que había para diseñar esta propia para este estudio, de que realmente fuera lo más riguroso a nivel metodológico, que por un lado era hacer esta síntesis, pero también era formativo para los 3 estudiantes de doctorado que estaban colaborando. Nos queda, no sé si contesté un poco esto, pero sí es una mezcla. Sí está diseñado específicamente para este proyecto, que eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque en los estudios cualitativos hay mucha variabilidad diferente de los estudios cuantitativos donde hay más uniformidad y más consenso. Este es el prisma que construimos, que es más o menos igual, la misma metodología que se sigue para lo cuantitativo, que realmente nos quedamos con 4 estudios, 3 cualitativos y un mixto. Un poco los ejemplos, déjenme salirme porque ya vi que no, otra vez regreso, para mostrarles. Esta es la hoja de síntesis que también debemos diseñar. Una vez que no solo tenemos la guía para evaluación de la calidad, también es como hacemos, igual que en la metodología cuantitativa, cómo hacemos la extracción. Nada más que lo que vamos a poner como elementos varían un poco. Por ejemplo, el autor, el país, los objetivos es algo igual, pero el concepto. Sí, el estudio tenía el concepto de sindemia. Eso es uno de los elementos para hacer la síntesis, la extracción de la información. El diseño, que obviamente son los diseños cualitativos. El tipo de análisis, por ejemplo, aquí fue un estudio de curso de vida, que es una metodología y una forma de análisis de este tipo de estudios de la larga duración. Cómo se hizo el trabajo de campo, cuánto tiempo lo hicieron, qué recursos utilizaron, qué guías de entrevistas, qué revisión de archivos locales, etcétera, y los resultados de cómo estaban asociando ellos la sindemia y qué variables estaban. Y al final, un comentario para las limitaciones que el revisor observaba. Para los métodos mixtos igual.
lo mismo, es más o menos lo mismo, nada más que aquí lo que va a variar es el diseño y cómo mezclaron o no la información, los estudios. Muchos los eliminamos porque decían que era un estudio mixto y realmente nada más estaba cuantitativo y describían un contexto del estudio. Eso no es un estudio cualitativo, un mixto, porque no tiene todo el rigor de un estudio cualitativo y un cuantitativo juntos. Y ponemos también las mismas variables. ¿Sí ven? Lo que diferencia son que nosotros buscamos conceptos, este elemento que no está en un estudio cuantitativo. Regresamos a la presentación. Ahora, bueno, este es el estudio que estamos haciendo actualmente. Y este es un estudio muy grande, de 4 años, 5 yo creo. Y lo primero que nos planteamos fue hacer un estudio, el diseño total del estudio es un estudio mixto. Pero nos habíamos dado cuenta que el concepto de retraso no estaba bien definido. Entonces era una cuestión de expertos que decían, bueno, puede ser como 6 meses, como un mes, pero nadie sabía exactamente en una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, altamente compleja, de presentación clínica muy heterogénea y que, bueno, no es difícilmente detectada en el primer y segundo nivel de atención, es hasta el tercer nivel que llegan las pacientes y llegan con un retraso tremendo, con un problema de riñón, que o ya lo perdieron o casi llegan a morirse al hospital. Y es un problema que tenemos todos los países latinoamericanos y también los europeos, y simplemente no tienen un consenso. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que iniciar con una revisión sistemática para ver cómo se ha abordado, cómo se ha medido, y se inició con 2 revisiones sistemáticas, una cuantitativa y una cualitativa y de estudios mixtos. Entonces, si bien la complejidad, ¿para qué nos iba a servir esto? Era para ver cómo estaban los estudios, pero lo más interesante es como este estudio es en fases. La primera fase es la revisión sistemática, la segunda fase es un estudio cualitativo como tal, la tercera fase es la construcción y validación de un instrumento para medir retraso y la cuarta fase es la medición. Entonces, si ven, en el segundo fase, nosotros necesitamos una guía de entrevista para los estudios cualitativos. La guía de entrevista se construyó con la revisión sistemática. Entonces, si ven la utilidad para un proyecto de esta magnitud, basar la construcción de guía de entrevista para los reumatólogos, los grupos focales que se están haciendo con reumatólogos, como las entrevistas con los pacientes en los diferentes países, está basada en una revisión sistemática, lo que da mucho rigor al estudio cualitativo que se está haciendo y, por supuesto, del grupo de expertos. Esto nada más es para mostrarle como el panorama de un estudio que se diseña y la primera fase es una revisión sistemática, tanto cuantitativa como cualitativa. Esta ya se terminó. Esto, si quieren, vean que la revisión, los criterios de inclusión eran los mismos tanto para la revisión sistemática cuanti como quali. Después ya se separan, si ven todo, cómo va la estrategia. Esto es como un resumen de todo lo que les he explicado. El algoritmo de búsqueda. Luego la revisión por pares, que realmente fue 8 revisores de diferentes países, dado que esto es un estudio que se va a hacer, que se está haciendo, son 17 países, ahorita van 8, tenían que estar representados reumatólogos de todo esto para dar cuenta, había pacientes también participando, de hecho en la revisión sistemática cualitativa participaron 2 pacientes con lupus que tenían preparación en estudios cualitativos. Entonces, si ven lo interesante cómo vamos mezclando esta diversidad para poder dar cuenta de esto. Se hizo la selección de los artículos, se hizo la síntesis de la información y el análisis de la calidad ahorita lo vamos a ver, y luego cómo se discutía entre los grupos de todos los evaluadores. Cada semana nos reuníamos a ver los avances y a llegar a consenso para a partir de ahí construir estas guías de entrevistas que ya se están aplicando en la fase 3 la fase 2 del estudio. Esto no pasa. Ok. Este es el registro Prospero. Aquí sí lo hicimos como debe de ser. Ya aprendimos desde el inicio. Cuando se construyó todo el protocolo de la revisión sistemática cualitativa y cuantitativa y mixta, se hizo el registro porque Prospero permite hacer los 3 registros. Y se otorga el número que está arriba que debe citarse en todas las publicaciones, bueno, en la publicación del escrito que ya ahorita tenemos. Esto, la plataforma está en la Universidad de York. Uno manda este formulario y te responden 3 o 4 semanas después. Si está correcto,
lo que ellos consideran que metodológicamente está bien, te otorgan este registro. Si no, te lo regresan con recomendaciones. Hay 2 o 3 revisores expertos en el área y te mandan recomendaciones para que tú hagas cambios en tu protocolo y lo vuelvas a mandar hasta que ellos consideren. Si no, te lo pueden rechazar. Si está muy mal, pues te pueden rechazar, decir, Prospero tiene estándares muy altos y no podemos. Entonces, como para que consideren si van a hacer esto, que por favor busquen una plataforma de registro inicial porque se los van a solicitar. Bueno, ¿cómo hicimos aquí la síntesis cualitativa de este estudio? Espérame, pero me voy a tener que salir otra vez. Uy, qué horror, qué relajo esto de... Esta fue la forma en cómo hicimos nuevamente lo que ya les había mostrado, que lo... No, pero no es este es el anterior, espérenme. Este. Esta fue la forma en cómo hicimos la síntesis cualitativa de este estudio. Quiero mostrárselo porque es un poquito diferente al anterior, que incluía lo quali y lo quanti, pero además en la revisión sistemática de Sindemia, nada más era identificar el concepto. Aquí no, nos interesaba identificar el fenómeno e interpretarlo. Entonces, si se dan cuenta, varía un poquito el cómo hicimos la síntesis de los resultados. Si aquí se dan cuenta, nosotros vamos como poniendo colores que diferencian los diferentes temas que son importantes de documentar y que deberían medirse en el estudio, en el instrumento de medición que vamos a diseñar basado en esto, y qué elementos debíamos incluir en la guía de entrevista que después van a estar reflejados en la medición. Entonces íbamos poniendo colores de que eran facilitadores, que eran barreras que deben estar documentadas en el proceso de búsqueda de atención en pacientes con lupus. Y bueno, los comentarios como agregados. Aquí había una interpretación de todo el grupo. También poníamos colores si la persona era un médico, quien hacía esta interpretación, o si era las que son pacientes. También los dividimos en si era quali, si era mixto, si venían del norte o sur global. Para nosotros era importante diferenciar si el estudio venía de lo que se ha denominado el norte global y el sur global. ¿Por qué? Porque las barreras de atención son totalmente diferentes. Y para nosotros era importante tener documentado el fenómeno de retraso en los diferentes agrupación de países, dependiendo de los recursos y de esta nueva población. A ver, aquí está. Bien. Los resultados, bueno, realmente encontramos 10 estudios cualitativos y 2 estudios mixtos de 1.135 que se revisaron. La ubicación geográfica, 8 del norte global y 2 de Latinoamérica y 2 de África. O sea, como siempre, una subrepresentación en estos países. El 25% reportaron que había retraso. La calidad fue de 8 y en 8 artículos tuvimos, calidad alta, en 3 calidad media y 1 calidad baja. No encontramos que no hay una definición de consenso. Para nosotros esto es fundamental. No existe la definición en ningún lado de lo que es el retraso en el diagnóstico y tratamiento en esta enfermedad. Punto. Hay que construirlo. Entonces, por lo tanto, eso nos da la justificación para la siguiente fase del estudio, que es construir el concepto de retraso desde la perspectiva del paciente y del reumatólogo en lupus. Esto es un poco lo que decían tanto cuidadores, pacientes y médicos, que se hizo la síntesis de los estudios y ve que el aislamiento, que los errores diagnósticos, la resiliencia por parte de los cuidadores, que el origen de la enfermedad, las barreras sistémicas que ellos documentaban, con los médicos todo lo centrado y la dependencia, que el diagnóstico debe ser cuando tienes anticuerpos antinucleares, una prueba muy específica que no es el estándar de oro para hacer el diagnóstico en esta enfermedad. Pero hay esa apreciación por parte de los médicos para hacer el diagnóstico, que puede ser una barrera de atención, pero también algo que limita el retraso en el diagnóstico y por supuesto en el tratamiento. Nada más ya para terminar, porque creo que ya estamos en tiempo, es un poco la comparación entre los diferentes tipos. Una revisión de la literatura, una narrativa, la revisión narrativa, el scoping review y las revisiones sistemáticas cualitativas. Si se dan cuenta, la más estricta es la revisión sistemática, que tiene que tener un
un protocolo que tiene que estar registrado, que debe ser transparente todo el proceso de análisis, de búsqueda, de que debe ser una forma estandarizada de extraer la información, que debe ser una evaluación muy crítica, donde haya esta evaluación de calidad y que se realice la síntesis para generar información. A diferencia del Scoping Review, si se dan cuenta, no necesita necesariamente que tengas un protocolo, no tienes que tener un registro, ni tampoco es obligatorio que midas la calidad de los estudios. Si bien es un poco menos estricta que la revisión sistemática, por lo tanto es más rápida de hacer y por supuesto comparada con la revisión narrativa de un experto, pues es alguien que sintetiza la literatura que hay y se acabó. Bueno, nada más como concluir, la importancia del equipo multidisciplinario o interdisciplinario, que consultar, ser muy exhaustivos en las fuentes de búsqueda, tanto en áreas de salud como de ciencias sociales, y tener esta estrategia de evaluación y síntesis de manera compartida. Y bueno, la variabilidad de formas como se han denominado este tipo de revisiones sistemáticas, y creo que es todo lo que quería compartir con ustedes. Bueno, esto ya lo traía como de esto, pero creo que es bastante más complejo, que ahorita no sé si valga la pena. Me gustaría más bien escuchar preguntas, comentarios, diálogo con ustedes. Bueno, gracias, Ingrid. Aquí hay una pregunta de Carolina. Dice si Próspero tiene algún costo su registro. Mientras Ninguno alguno de los más. tres tiene costo. Ujú. No, ninguno de los tres tiene costos. Si alguien quiere hablar, si una pregunta, por favor, levantan la mano, por favor, para poderles dar, José. Bueno, hola Ingrid, primero, qué gusto saludarte. Hola. Sí, Yo gracias. tengo Igualmente. dos preguntas en realidad. La primera es, yo soy epidemiólogo de la escuela hegemónica, ¿no? De los números cuadrados, y no entiendo muy bien cómo supera uno la parcialidad, digamos, o la visión individual del investigador al momento de juzgar la calidad de los estudios que no son de origen cuantitativo, porque cuando uno está en lo cuantitativo establece reglas finas, duras, para decir sirve o no sirve. Pero en lo quali, ¿cómo es el proceso a través del cual tú dices, oye, este estudio no sirve o sí sirve? O cómo sales de esa inquietud para poder luego, de alguna manera, sintetizar o concluir a partir de la información cualitativa en las revisiones? A ver, uno te refieres a la calidad, porque A ahí la es donde está el calidad. rigor, la calidad del estudio. Bueno, en los Ajá. estudios cualitativos la calidad está en la congruencia entre lo teórico y lo metodológico, ¿sí? Esos elementos. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si yo digo que hice un estudio cualitativo de teoría fundamentada. La teoría fundamentada como tal es un diseño, pero para hacer teoría fundamentada es que tú generaste una teoría. Y entonces alguien dice, yo utilicé la teoría fundamental y entonces en el análisis de el texto hice códigos y familias de códigos y ya después sinteticé. Eso no es una teoría fundamental porque el rigor de esto es que ha debido decir, después de hacer un análisis de código, familias de código, temas, a partir de ahí construir una nueva forma de interpretar este fenómeno, o sea, generé una teoría. Eso es un estudio que está bien hecho, la calidad es muy buena, hay congruencia, lo que les decía, teórica y metodológica y en lo que está reportando como análisis final. ¿Sí? Eso es. Luego, pero si tú dices, yo tengo un estudio de corte etnográfico, el problema es que por eso es igual que en lo otro. Tú no puedes decir un estudio transversal y una corte, tienen características diferentes. Aquí hay que saber esto. Por ejemplo, un estudio de corte etnográfico. Si a mí me dicen, no, nada más hice entrevistas y es un estudio de corte etnográfico, eso no es un estudio de corte etnográfico, debe tener entrevistas, observación participante, no participante, descripción del concepto, diario de campo, consulta de los registros y todo eso integrado en un documento que se llama una etnografía y que después se hizo un análisis sistemático de la misma etnografía. Eso es congruencia. Si no, está mal hecho. Por ejemplo, eso lo vemos mucho. Hay un diseño que utilizan muchísimo los profesionales de la salud, que es el estudio de fenomenología. Y yo así, fenomenología es una postura filosófica. Y hacer uno de esos es complejo. Pero decir que yo hice fenomenología porque observé a las personas en su contexto cotidiano no es suficiente. Y de eso tenemos muchísimo. Entonces, comenzando por ahí, no es de buena. Ya ahí está teniendo un problema metodológico importante. Dos, lo que les decía, que el investigador se presente dentro del estudio es algo que se considera actualmente una cuestión de calidad en un estudio cualitativo.
que yo diga, yo soy un epidemiólogo varón colombiano. Tú dices, ok, y está analizando, está reportando un estudio que lo realizó en Australia. Obviamente es diferente que si es un investigador australiano que está viendo su propio contexto. ¿Sí me explico? ¿Cómo revisas tú la información? ¿Cómo haces el estudio? Es muy diferente. Eso también habla de transparencia y es un criterio de calidad. Pero si no lo manifiestas y no los encuentras en el estudio, en ese punto le pones un tache. Igual haces una calificación, son 10 puntos y son estos tipos de elementos metodológicos que deben estar. Que la síntesis esté bien hecha. Por ejemplo, si tú dices, estoy hablando de enfrentamiento de la enfermedad, la viñeta que acompaña ese tema de análisis debe corresponder al concepto. De repente tú dices, no, estoy hablando de que me maltrataron en el hospital y la persona, el investigador lo puso como un enfrentamiento de la enfermedad. Eso no tiene nada que ver. La viñeta no corresponde con eso. Eso también es un criterio de calidad. Que esté representada el entrevistador con el tema dentro del análisis. Porque a veces uno encuentra incongruencias terribles en el análisis. Sí, es como aplicar una prueba estadística mala, que eso no tiene la variable, no tiene comportamiento normal, y tú estudias una prueba estadística para variables de comportamiento. Así es más o menos esto, como para tratar de hacer un símil, ¿no? Ahí así vas haciendo, por eso la metodología, por eso cuando haces una revisión de síntesis, revisión sistemática de estudios cualitativos, debe haber expertos en la parte cualitativa, no solo el reumatólogo que sabe del tema, porque él va a evaluar la parte del contenido, sino que debe haber un metodólogo en estudios cualitativos. Pero también si participa paciente también es importante porque la retroalimentación que da es muy diferente. Dice, eso que dice es lo que yo he sentido y entonces se le da rigor. Por ejemplo, ahorita actualmente hay una revista muy interesante que se llama Rural Remote Health. Para tú poder publicar ahí, por ejemplo, casi siempre se dedica a estudios comunitarios y sobre todo indígenas. Si tú dices, yo hice un estudio en una comunidad indígena, debe haber dentro de los coautores indígenas totalmente identificados. Y ese es un criterio. Y eso también uno lo evalúa cuando dice un estudio de este tipo, tuvieron representación de la persona que tiene la enfermedad o que tiene la condición, eso es un criterio de calidad. ¿Sí ves? Son diferentes, es muy diferente. A eso me refiero, pero sí está muy sistemático y sí está muy bien claro. Pero hay que saber leerlo, por eso se necesita un entrenamiento. ¿Qué vas a buscar? Esos 6 elementos los tienes que buscar dentro de un estudio. Lo tienes que saber de eso. Igual que si a un quali lo pones a ver un quantis, igual queda como tú. Dice, a ver cómo veo que la prueba estadística es adecuada, a ver cómo veo si, o sea, igualito, que el diseño de corte, cuántas mediciones, etcétera, ¿no? Gracias, Más o menos en el Inés. mismo sentido. ¿Existen diseños? Sí. A ver, sí. ¿Qué más era Carolina, la otra? La segunda pregunta era lo mismo, ¿verdad? Era más o menos Sí, sí sí, va por el mismo solucioné. lado, sí, pero para darle la palabra a los demás también. Entonces, muchas gracias. Ok, Carolina Betancourt, por favor. Adelante, Carolina. Buenas tardes. Bueno, no pude encender mi cámara no hay ahora. problema. Pero quería, precisamente quería pedirte si puedes esbozar un poco más acerca de la forma como ustedes conforman esos grupos multidisciplinarios que mencionabas, cómo los involucran en la investigación, cómo definen el diseño de la investigación y cómo puede participar cada uno. Lo digo porque en algún momento de mi vida, yo soy ingeniera industrial, y conocí a un médico y yo dije, uy, si uno investiga, debería ser para la salud. Y pues como que quisiera poner mis manos a trabajar para un grupo de médicos, pero no soy del área de la medicina. A ver, yo creo que todo depende del fenómeno. Yo ya colaboré con un ingeniero y con un diseñador industrial para un diseño de sillas de ruedas en pacientes con enfermedades reumáticas y dolor crónico, que no aplican las sillas de ruedas tradicionales, por cierto, una colombiana muy, muy buena. Y realmente es el fenómeno. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo el de retraso en el diagnóstico, para nosotros era importante, ¿quién debe estar? Si la enfermedad es lupus, debe haber un reumatólogo. ¿Por qué? Porque es el especialista que ve esta enfermedad, por un lado. Él tiene una perspectiva, pero también debe haber un experto en metodología cualitativa porque la revisión sistemática cualitativa necesita este tipo de personas. Pero como también iba a haber una revisión cuantitativa, había un epidemiólogo de la escuela donde formó Álvaro y José, de la línea dura de epidemiología,
había dos personas que tenían la enfermedad. Una de ellas es una socióloga y la otra es una bioeticista. Entonces iban a ver aspectos diferentes. Y después dijimos, ¿quién más debería participar? Bueno, un computólogo porque tiene que diseñarse todo el algoritmo, ¿no? Y así fue como conformamos, y antropólogos, médicos que colaboran conmigo aquí en el hospital. Entonces así se hizo todo el grupo y los estudiantes de doctorado. Habían 2 estudiantes de doctorado de medicina, de ciencias médicas, y una de epidemióloga, pero de enfermera, de licenciatura. Entonces conformamos todo el grupo y dijimos, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero de los reumatólogos sí vamos a ver retraso, y el retraso en el diagnóstico depende del sistema de salud y de los países que van a participar. Debe haber un representante reumatólogo de cada país para que dé cuenta en la revisión de las variables que podríamos encontrar. Y así fue como se conformó. Difícil. No te voy a decir que es fácil porque hacer equipos multidisciplinarios hay que luchar, yo creo que más que lo académico es lo de menos. Porque uno nada más dice, mapeas tu concepto y dices qué especialidades de todas las áreas deberían estar involucradas para dar cuenta a la pregunta que me estoy planteando. El problema es luchar con los egos de los investigadores, que eso es un reto. Y eso no se lo enseñan a uno en ningún lado. Pero eso es parte de las habilidades que debemos de desarrollar para hacer investigación en equipo, porque yo soy una convencida de que la única manera de dar respuesta a nuestros problemas complejos es con equipos multidisciplinarios. Y hay que superar esa barrera de los egos. Hay diferentes estrategias. Yo creo que algún día deberíamos hacer algo sobre eso, pero hay diferentes formas de combinarlo. Pero yo creo que esa es la forma. El fenómeno y cómo mapeas tú es lo que te va a dar. O sea, por ejemplo, si tú como ingeniero tienes una pregunta y dices, y es de salud, ¿qué fenómeno de la salud quieres solucionar? Bueno, de pronto quieres trabajar con un ortopedista o con un reumatólogo, porque lo que tú quieres evaluar en esta revisión es un diseño de órtesis para, no sé, para los pies y en personas que tienen osteoartritis. Entonces, si está el reumatólogo, está el ortopedista, está el rehabilitador, pero está el diseñador industrial, pero, o sea, eso es lo que va a definir qué te estás preguntando en ese fenómeno y quiénes deberían estar involucrados de acuerdo a lo que tú estás preguntando. No sé si respondí un poco a eso. Yo básicamente Muchas trabajo en gracias. equipos multidisciplinarios. Casi yo no recuerdo haber hecho ninguna investigación sola, nunca. Y Sí, me me, gusta, pero son retos muy interesantes, de verdad que uno aprende muchísimo de las diferentes áreas. me llamó la atención porque vi que habían pacientes haciendo revisión de literatura. Ujú. Eso me pareció muy interesante. Hacia allá tenemos que ir. Las personas que están involucradas en el fenómeno deben de estar representadas. Si no, nuevamente volvemos a hablar de los otros, pero esos otros deben estar incluidos cuando los estudiamos. O sea, esta diferencia, y que ahorita es un requerimiento. Ahorita, bueno, por lo menos en reumatología, ninguna guía de tratamiento o de consejería o de diagnóstico solo las hacen los reumatólogos. Debe estar participando primero multidisciplinario en profesionales de la salud, y debe haber representantes de pacientes. Es una obligación. No se hacen. Nosotros todavía no hemos dado ese paso porque todavía tenemos miedos de los pacientes, pero los pacientes son perfectamente, o sea, son expertos en su área. Entonces, eso, y es muy interesante cuando uno dialoga con ellos y cuando te dan la perspectiva y tú dices, deberíamos cambiar esto o deberíamos incluir esta pregunta. Por ejemplo, en la construcción de guías de entrevistas ahorita de este estudio que estamos haciendo, la participación de las 2 pacientes ha sido fundamental para el planteamiento de la guía de entrevista, de qué vamos a preguntar y cómo debemos preguntar. Gracias, Ingrid. Doctora Alida Acosta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante escucharte con semejante detalle todo lo que nos has compartido esta tarde. Yo tengo una pregunta muy por el orden de la pregunta que hacía la persona que habló en la primera intervención. Cuando uno evalúa estudios cualitativos, frecuentemente se encuentra con estudios o no frecuentemente, no es anormal encontrarse con conclusiones tomadas de 3, 4, 5 personas. Cuando se hacen o cuando uno hace estudios cuantitativos, pues uno siempre se asegura de que estos números son manejados. El diseño le ayuda a uno a manejar estos números, la cantidad de personas en el estudio.
De tu experiencia y en general, ¿cómo puede uno llegar a generalizar eh, información que puede salir o conocimiento que puede resultar de esas investigaciones con pocas personas a poblaciones más amplias? Bueno, el criterio de generalidad no es un criterio de los estudios cualitativos, primero. No existe. O sea, no se puede generalizar, punto. No es su objetivo generalizar. Es eso que yo estoy investigando es aplicable a un contexto como este o similar, punto. No hay manera de que tú digas, esto es extrapolable, no. De hecho, no es un requerimiento, no es un objetivo que uno se plantea ni se debe de buscar. Definitivamente, es muy diferente al enfoque cuantitativo en ese sentido. Lo que sí es interesante es que cuando uno hace una revisión sistemática de estudios cualitativos, uno sí está buscando ver la representatividad, pero no como generalidad, sino como de las poblaciones en las cuales se hicieron estos estudios. No sé si me explico. Entonces, no es una generalidad, sino cómo la visión de conjunto en diferentes contextos están viviendo el mismo fenómeno. Por ejemplo, pacientes con lupus, uno de México, otro de Argentina, otro de Chile, pueden tener ciertas vivencias similares, pero hay diferencias por el contexto de atención donde están. Y eso nos permite dar una visión de conjunto, más no generalidad. Entonces son criterios diferentes. Ese es un criterio que no se aplica acá. Ujú. Maravilloso, gracias, muy amable. Doctora Vicky, por favor. Victoria Valencia, Inge. Ya, no. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz tarde a todos y Hola. a todas. Muchas gracias por la presentación, excelente, muy completa, muy integral. Yo quedé como con una duda, no me quedó tan claro los algoritmos, doctora, cuando usan los algoritmos, es en la parte inicial como de revisión de literatura bueno, en distintos momentos seguramente se usará, pero cuando hizo referencia ahí, ¿a qué concretamente se refería? Ah, sí, Me para perdí hacer un el poco ahí. proceso de... No, es para hacer el proceso de búsqueda en las diferentes plataformas donde están los estudios. Ah, ¿Sí? Es ahí donde uno diseña, por ejemplo, yo quiero buscar en Medline, en Scopus, en Web of Science, son plataformas donde entonces, son repositorios, ajá, donde están todos los estudios publicados. Entonces uno diseña un algoritmo para hacer búsquedas específicas basados, ya sea que utilicen nada más las palabras claves, pero uno ujú, dice, yo quiero que esté no solo las palabras claves, sino que el tema que yo quiero esté en el resumen, en el título, en las palabras claves, en la discusión, en la metodología, o nada más que me filtre si nada más es en el título y en el resumen. Y ya con eso me voy. Pero nosotros queríamos ser exhaustivo, por lo tanto el algoritmo se hizo muy largo porque queríamos específicamente que fuera en cualquier parte del texto que estuviera el concepto que estábamos buscando, por ejemplo, ya sea sindemia o retraso en el diagnóstico. Pero no solo era eso, sino que además com- eh, estuvieran todos los diseños cualitativos que se han identificado en la literatura, que no es tan claro como en los cuantitativos, que tenemos muy pocos y ya están muy bien definidos. Acá hay una variabilidad, entonces, que fuera estudios de caso cualitativo, que fuera fenomenología, que fuera teoría fundamental. Entonces íbamos poniendo cada uno de los retos, pero además los reumatólogos decían, sí, a ver, retraso, hay palabras muy cercanas a retraso como es tiempo del diagnóstico. Ajá, el proceso de búsqueda de atención, el health seeking. Entonces, de acuerdo a cada una de las especialidades van diciendo qué palabras claves, independientemente que fueran palabras nada más claves que piden las revistas, sino de la experiencia de cada uno, de tal manera que la revisión sea muy exhaustiva. Por lo tanto, había que programarlo, porque de manera automática no hay plataformas que nos permitan hacer esta combinación, hay que programarlos. Y entonces el computólogo, nosotros hacemos reuniones con él y le íbamos diciendo los conceptos y él los iba poniendo y nos iba mostrando los avances y íbamos diciendo, sí, fue correcto, no, esto está mal clasificado porque nosotros no estamos buscando eso, te falló el algoritmo. Y fue un trabajo como de un mes hasta llegar al algoritmo adecuado y que después además lo probamos si estaba siendo lo suficientemente sensible y específico
Por eso toda esta clasificación de falsos positivos, casi utilizamos una estrategia de prueba diagnóstica. Eso fue una cosa muy retorcida que se nos ocurrió, la verdad. Hay que reconocerlo. Eso no está en ningún manual, ninguna metodología de revisiones sistemáticas, pero se los recomiendo. Se aprende mucho y, bueno, se hacen algoritmos que después sirven para cuando tú quieras volver a hacer otra revisión sistemática cualitativa. Nada más les cambias el fenómeno, pero quedan los diseños y todo esto y entonces lo volvemos a aplicar. Entonces ya eso es fuentes de información que ya tienes para las siguientes revisiones. Ok, muchas gracias. Muy interesante porque No entre sé si otras uno a quedó veces, claro. sí, no, Suena excelente. retorcidón, es que está un poco retorcido porque no está como, no lo van a encontrar en los manuales. Fue algo que se nos ocurrió, todavía está en un terreno como de mucha creatividad, que es lo que me parece interesante de este tipo de Lo que revisiones y de estaba este tipo pensando de ahí es áreas. que, sí, es que es muy interesante porque uno a veces quiere hacerse cargo como de todo el proceso y resulta que sí, lo que usted estaba diciendo es que hay un experto para cada cosa y eso facilita que el trabajo fluya y no se enrede uno en campos en los que no es experto. Y que se Entonces, retrase la muchas gracias. Claro, investigación. sí. Por ejemplo, una revisión sistemática de este tipo nos llevó 6 meses. Si yo Ujú. hubiera tenido que programar y hacer todo esto, me hubiera tardado la vida. No sé cuándo hubiera acabado. De aquí primero que aprendiera yo a programar en Python, que eso se hizo. Y luego que buscara el acceso. Y que yo tuviera el acceso a todas las bases de datos. Esto por ser computólogo tenía una cantidad de accesos que yo como investigadora que trabaja en un hospital no lo tengo. Cuando mucho a Medline, ¿no? Ujú. Entonces también es Muchas como no gracias. solo el expertise que uno tiene, sino también los recursos que tienen disponibles cada persona, ¿no? De la infraestructura y de las diferentes instituciones y hace que pues también sea un poco más barato hacer este tipo de cosas. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, ok. Doctora Laura Rodríguez, Hola, ¿me escuchan? perfecto. Ujú. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, me encanta el tema y todo su expertise y desarrollo, muchas gracias, doctora. Solo quería complementar en esta parte que comentan de la búsqueda, no sé, nosotros para estudios cuantitativos, en esa etapa el apoyo con un bibliotecólogo sería la palabra adecuada en Ujú. castellano, que con experticia en revisión sistemática siempre es muy bueno y siempre pues asistemos un equipo, digamos, diferente. Esa persona está desde el principio porque el manejo de términos, muchas cosas, entonces quería saber también si esos bibliotecólogos también tienen